call is now being recorded. Ya, vamos a empezar. Buenos días. Hoy día es un día un poquito helado aquí en Salvador. Así que ya, vamos a empezar. ¿Se ve bien? Ya. Sí, profesora, sí se ve. Muchas gracias. Ya. Entonces, nosotros estábamos viendo porcentaje aplicado al comercio. ¿Ya? El porcentaje lo vamos a ir aplicando a distintos problemas y en función de ir tomando cierto, resolviendo algún problema y tomando alguna determinación, ¿cierto?, de las preguntas. Ya. Clase número 2, objetivo, ¿cierto? Ya tomar decisión a partir de la elaboración del presupuesto familiar y personal. Vamos a trabajar con el cuadernillo de actividades 7, 8 y 9. El cuadernillo, pero igual lo tenemos acá. Y yo lo voy a subir en una guía esto para que lo tenga en qué página trabajamos. Ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar en finanzas, organizar finanzas personales. Yo creo que eso ¿cómo se llama? Finanzas personales, si eres consumidor y cierto uno es como impulsivo, moderado, no sé cómo son ustedes, ¿ya? O bien, esto también nos va a servir para que ustedes tomen decisiones futuras. Por ejemplo, no sé, se quiere comprar un auto, tiene un presupuesto, quiere invertir en una casa. Y todas esas cosas nos ayudan a que tenemos que mirar nuestro presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un presupuesto? Es un instrumento para gestionar nuestra economía. Ya, es el que describe, por un lado, los ingresos y previsto durante un periodo de tiempo, en general por mes. ¿Ya? Las familias o algunas personas que se organizan su presupuesto por mes, ya lo que ingresa, los gastos fijos, los egresos, cuánto es lo que me queda como para ahorrar o para proyectarme algún proyecto personal o como fondo de emergencia. No sé si algunos de ustedes en su familia trabajan con esto, hacen presupuesto, se organizan así o no, o ya nadie se organiza con presupuesto, ¿ya? En general, yo siento que es como el tema de hacer un presupuesto, son como pocas personas que hoy en día hacen un presupuesto, ya, de cómo son gastos mensuales. Es importante porque nos ayuda a ordenarnos, ¿ya? ¿Qué es lo que en relación entre gastos e ingresos? O sea, por ejemplo, si los ingresos son mayores que los gastos, podemos ahorrar. O sea, si tenemos más plata de lo que gastamos, tenemos una capacidad de ahorro, un superávit que se llama en muchas ocasiones. Si nuestros gastos son mayores que los ingresos, ¿qué está pasando ahí? Debemos analizar, ¿cierto? Si se trata de algo de como del momento, de algún gasto extra, o es algo habitual en nuestro mes a mes, ¿ya? Y eso se llama déficit. En cambio, si nuestros ingresos son igual a nuestros gastos, un equilibrio, lo que dice que en realidad no tengo como para alguna eventualidad, ¿ya? Funciones del presupuesto familiar. Me permite controlar gastos, ¿cierto? Ayudar a mantenerme los gastos en función de los ingresos y de ser necesario priorizar, reducir o eliminar gastos para evitar problemas de endeudamiento. Mientras menos endeudados estemos, es mucho mejor, ¿ya? Hoy en día, con lo que estamos viviendo, en general, el tema del presupuesto es algo que para muchas familias a lo mejor no era común, pero hoy en día sí.
ya, planificar, a lo mejor teníamos ciertos gastos, los reducimos, ya, optimizamos a lo mejor en otras cosas, priorizamos en otras situaciones para que no nos endeudemos, ya. Planificar el futuro también nos sirve. Por ejemplo, si yo hago un control de mis gastos, veo cuánto puedo ahorrar, puedo ver, me permite a lo mejor para un fondo de emergencia, algún gasto imprevisto, inesperado, tener esa plata como guardada para alguna ocasión, ¿cierto? De ese sentido. O gastar de forma inteligente. Por ejemplo, decir no a ciertos gastos que no nos desvían de nuestro objetivo, como compras impulsivas, por ejemplo, no sé, quiero renovar ropa. ¿Será tan necesario? ¿Qué es lo que necesito realmente? Ya, todas esas cosas son importantes porque de una u otra forma nos van ayudando a corregir ciertos hábitos eh, que son negativos para tener un buen funcionamiento del presupuesto. Y también conocer la situación económica. ¿Ya? Si un presupuesto hay que revisar continuamente si disponemos suficiente dinero para afrontar los gastos. ¿Ya? No sé si alguien hace presupuesto, le dan mesada o en su familia hacen presupuesto, o antes no hacían y ahora sí, ¿ya? Ustedes ya están como próximos a ser independientes, entre comillas. Algunos a lo mejor van a ir a estudiar a otra región, o otros van a ponerse a trabajar. Indistintamente van a tener que manejar cierto presupuesto, ya cierto dinero, y tienen que ver si le alcanza o no para los gastos básicos que van a necesitar, cuánto me sobra, en qué puedo invertir, etcétera. Tenemos el siguiente problema. Mario quiere comprar un automóvil, por lo que deberá pagar cuotas mensuales de 80.000 durante 2 años. Él se está proyectando ahí. Su sueldo líquido es de 515.000 pesos y los gastos del mes lo anotó en la siguiente hoja, ¿ya? Se están organizando. Entonces, gastos de servicios básicos, 27.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué serán los servicios básicos? ¿A qué nos referimos cuando decimos servicio básico? Luz y agua. Luz y agua, ¿cierto? Ya. Celular tiene un plan de 18.000 pesos, arriendo 180.000, almuerzo en el trabajo de lunes a viernes 5.000 diarios, o sea, a la semana. ¿Cuánto estabas gastando de almuerzo de lunes a viernes? 25.000. 25, ¿ya? Comida sábado y domingo 3.500 diarios. O sea, sábado y domingo, ¿cuánto gasta de almuerzo? De comida en general. 7.000, ¿cierto? Más lo que gasta de lunes a viernes. Eso es lo que estaría gastando en el ítem de alimentación. Transporte, 1.500 diarios de lunes a viernes. Recreación una vez a la semana, 15.000 pesos. Y vestimenta, 55.000 mensual. Entonces vamos a construir el presupuesto de Mario y veamos si le conviene comprar o no un automóvil. ¿Ya? Por ejemplo, si miramos el presupuesto, él tiene orientado gastos para imprevistos, que podría ser a lo mejor un imponderante de salud o alguna cosa en su presupuesto. Eso no lo tiene, ¿ya? Y generalmente es súper importante tenerlo porque siempre ocurren algunas situaciones de salud que no están dentro de nuestro presupuesto. Ya, vamos a construirlo. Entonces, ahí tenemos un presupuesto. Ya, almuerzo de trabajo. ¿Cuánto gasta en almuerzo de trabajo? Vamos completando. ¿Cuánto gasta del almuerzo de trabajo? 5.000 por 5. ¿Serían? Y por 4. 100.000. ¿Cuánto gasta en la comida de fin de semana? Que seguimos el mismo patrón. En el mes, porque esto es mensual. 28.000. ¿Ya? 28.000, porque son 3.500 por 2 por 4. Transporte de lunes a viernes, ¿cuánto gastaría? Esto es mensual, porque tiene que ver el gasto mensual. $30.000, creo. Ya. 30.000, ¿cierto? Porque sería 1.500 por 5.
y por 4 porque el mes tiene 4 semanas. Ya. Recreación, una vez a la semana, es lo que él se recrea. Por lo tanto, dice que ahí en los gastos son 15.000 por semana. ¿Cuánto estaría gastando por recreación? 60.000. 60.000. ¿Ya? 15.000 por 4. Y vestimenta, 75.000. Ya. ¿Cuánto es lo que gasta en total? El ingreso son 515.000. No hay una variante porque tampoco dice que gana por hora extra. No dice eso, sino que recibe 515.000. ¿Cuánto estaría gastando en su presupuesto final del mes? ¿Les dio eso? ¿Por 198.000? Ya, ¿qué diría usted? ¿Puede o no comprarse el vehículo? Se supone que no debería poder comprar el vehículo. No podría pagar totalmente la deuda mensual. Claro, porque ¿cuánto le está sobrando a él de su sueldo? Yo me fijo, 17.000. 17.000, pero ahí, por ejemplo, él no toma gastos de emergencia o, por ejemplo, otros gastos que podamos tener de referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago esas tres preguntas, ¿de acuerdo a su presupuesto le conviene comprar el automóvil? No. Claramente, no, no va a poder, no puede, ¿ya? Porque se estaría sobreexigiendo, estaría con un déficit. ¿Qué gastos no consideraron en su presupuesto, por ejemplo? Si usted mira este presupuesto, ¿qué gasto no está La considerado? salud. La salud. El gasto de salud no está considerado, ¿cierto? ¿Qué modificaciones podría realizar Mario en sus hábitos de consumo? Por ejemplo, ¿qué cree usted? Si usted mira el presupuesto, ¿dónde podría hacer una modificación él? Para que pudiera tener un poquito más de su gasto sea menos. A lo mejor en la vestimenta. Porque si no ¿Ya? me equivoco era vestimenta mensual, pero a lo mejor igual le conviene una vez gastar un poco más y conseguirse una vestimenta que sea duradera y que le pueda durar un buen tiempo. Ya, por ejemplo, él podría decir gastar vestimenta cada 2 meses 55.000, por ejemplo. O comprar alguna Claro, prenda, claro, o cada con tres eso se meses. ahorraría. ¿Ya? ¿En qué otro gasto también podría ahorrar? Que podría mejorar los hábitos de consumo, no solamente en vestimenta. Yo pienso que la recreación es innecesaria. Ya, podría tenerla, ¿cierto? Pero a lo mejor igual es importante que, que tengamos algo O de sea, es como un recreación. lujo. Claro, pero podría decir, ya, mire, voy a estar sin recreación o una vez al mes, por ejemplo. Hacer una cosa así, reducir el gasto o a su totalidad o parcializado. ¿Ya? Entonces, eso que estamos haciendo es súper importante. ¿Ya? Puede reducirlo en su forma total o parcialmente. Por ejemplo, uno dice ya, bueno, voy a recrearme a lo mejor menos, una vez al mes, nomás voy a ir al cine, por ejemplo, si le gusta ir al cine toda la semana, y ese es su gasto de recreación a lo mejor una vez al mes, ¿ya? O a lo mejor por 3 meses no voy al cine, ahorro. Vestimenta, a lo mejor gastar cada 3 meses, como al inicio de la temporada, ver, digamos, lo que tengo, lo que me falta como esencial y gastar, ¿cierto?, en eso. Ya, si usted mira este presupuesto, eh, ¿usted hace presupuesto? ¿Le sirve el presupuesto? ¿Qué dice usted? ¿Deberá hacer un presupuesto de aquí a cuando usted maneje, ¿cierto?, algún recurso o si es que maneja alguno? ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando salí de cuarto medio, en general no manejaba presupuesto porque era como lo que yo
digamos, trabajar esporádicamente era como para un gasto mío, digamos, de cosas personales. Pero cuando ya uno se enfrenta a una vida adulta, tiene que manejar un presupuesto, ¿ya? Siempre dejar ítem, bueno, esto es lo que requiero todos los meses gastar y no me puede faltar. ¿Cuánto es lo que me sobra? ¿En qué puedo invertir? ¿Qué necesito, ya, en esa inversión? Y eso es súper importante, ¿ya? Para tener consideraciones en tipos de gastos fijos. Siempre hay gastos fijos. Vivienda, pago de algún préstamo que usted haya obtenido, algún seguro, impuestos, etcétera, ¿ya? Gastos variables pero necesarios, por ejemplo, alimentación. A lo mejor yo gasto, no sé, 200.000 pesos mensuales en alimentación, pero a lo mejor hay muchos productos que puedo yo ir ahorrando para que ese gasto sea menor, ¿ya? Cuidado personal, familiar, educación, cuidado de hijos, suministro, transporte. Y adentro de esos gastos de variables necesarios, hay gastos que uno puede ir, digamos, haciendo algún ahorro, viendo cómo podemos efectuar que sea menor. Por ejemplo, el transporte a lo mejor puede que no. Suministro en el sentido, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, internet, celular, a lo mejor puedo bajar el plan de mi celular, el internet a lo mejor también, ¿ya? Porque hoy en día el internet en la familia se está considerando más que un gasto variable, un gasto fijo. ¿Ya? Hoy en día todos necesitan internet, ¿ya? Educación familiar, cuidado personal, alimentación, gastos variables no necesarios o discrecionales, ocio, regalo, compras personales, vacaciones, etcétera. Gastos imprevistos y ocasionales, por ejemplo, reformar el hogar, o tengo una filtración, tengo que hacer una reparación, o algún tema de salud, ¿ya? Eh, Importante tener en cuenta en eso. Ya, índice económico IPC. ¿El IPC, usted ha escuchado del IPC? ¿Qué sabe del IPC? ¿Qué nos afecta el IPC a nosotros? Es como se reajustan los precios, ¿verdad? De hecho, tengo entendido que cuando van a ver el tema de la carretera y las concesiones, suben respecto al IPC. ¿Suben o bajan respecto al IPC? Exactamente. ¿Ya? El IPC, como dice ahí, índice de precio al consumidor, es un indicador económico que mide la variación de precios de una canasta de bienes, servicios representativas del gasto de los gastos urbanos, cuya cobertura geográfica corresponde a todas las capitales regionales, sus zonas conurbadas dentro de las fronteras del país, ¿ya? Se construye como un índice agregado de precios, cuyo comportamiento relevante para comprender y entender la evolución de la variación de precios en la economía nacional, ¿ya? Entonces, ahí va viendo, o sea, los precios no son los mismos, van variando por el IPC, y ahí como mira la tabla, ahí tiene una variación mensual. Entonces, por ejemplo, ahí dice el precio referencial del año 2018 está acá, fíjese, del 2019 del enero, acá, y acá, negativo. Entonces, cuando el IPC es positivo, hay un aumento de precio. Cuando el IPC baja, hay una disminución. Generalmente las disminuciones a lo mejor no se ven mucho y se notan más los aumentos, ¿ya? Pero eso es importante. Hoy en día, ¿cómo está el IPC? ¿Está alto, está bajo? Es importante esos indicadores porque también me sirve para proyectarme. Porque si el IPC sube, todo sube. Entonces, por ejemplo, me quiero endeudar, quiero obtener un crédito o quiero invertir en algo, entonces también eso influye, ¿ya? ¿Conocían el IPC o no? ¿Ya? Es importante conocer los indicadores. Por ejemplo, igual que el IVA, ¿ya? El IVA también es un impuesto, como un indicador, ¿cierto?, de los precios. División de canasta de consumo, ponderación porcentual en la canasta básica base 2018. Ya, fíjense que ahí tiene porcentajes, esto es del año 2018. Bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, educación, recreación y cultura, comunicaciones, transporte, salud, equipamiento y mantención del hogar, vivienda y servicios básicos, vestuario, bebidas de alcohol, tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Ya? ¿Qué le llama la atención de esta ponderación del consumo de la canasta familiar?
¿qué le llama la atención? Si yo le digo, mire, observe el gráfico y dígame qué puede extraer de información ahí. ¿O no le llama la atención nada? Por ejemplo, si le pregunto yo, ¿cuál es el más alto indicador de esta canasta básica, donde hay un mayor porcentaje de gasto? ¿Dónde diría usted? ¿Mm? ¿Se escucha bien? Se escucha ahora un poco bajo, Sami. Ya, por ejemplo, sería en alimentos. Por ejemplo, alimentos, ¿dónde está alimentos? Ahí se está escuchando bien. Por ejemplo, yo podría decir transporte, tiene un porcentaje alto. Vivienda, servicio básico. ¿Ya? Acá. Pero, por ejemplo, en salud es bajo el porcentaje. ¿Ya? Cultura, recreación también. ¿Qué es lo que está indicando eso? Que en una familia esos gastos no tienen tanta ponderancia, ¿cierto? De que tengan mayor porcentaje en la canasta. A lo mejor la gente gasta mucho menos en recreación, en cultura, en salud, ¿ya? Por ejemplo, si esto en alimentos, la gente gasta mucho en alimentos, ¿cierto? Generalmente en la última encuesta la gente gasta un 30% en alimentación, su sueldo, muchos sueldos es como un 40% en arriendo de vivienda, ¿ya? Entonces hay porcentajes, ítems que tienen mucho gasto, ¿ya? Hay otros menos que obviamente que la gente compra menos, a lo mejor compra cuando puede, ¿ya? O compra el crédito, vestuario, el tema de, por ejemplo, bienes y servicios diversos, que esos son como los extras, ¿ya? Ahora, tenemos el siguiente problema. Los gastos de una familia fueron 750.000 al mes durante el año pasado. Si el grupo familiar tiene dos fuentes de ingresos, el hermano mayor, 732.000, y la madre con 951.000, determina cuánto dinero son capaces de ahorrar mensualmente. ¿Cuánto podrá ahorrar mensualmente esta familia? ¿Qué tendría que hacer? Deme la respuesta. ¿Cuánto ahorra? ¿Qué debo hacer? Por tanto, el concepto de ahorro. ¿Qué debo hacer? Sería sumar los dos sueldos y restarle los gastos. Claro. Sumar ambos sueldos y restar el gasto. Ya, haga eso usted. ¿Cuánto le da? Mil más. Profesora, yo tengo una duda que me quedó de antes. Dígame. ¿Qué duda? En el caso, están viendo los gastos fijos y variables, por ejemplo, el cuidado de una mascota, ya sea alimento, veterinario, todo eso, ¿entra en gastos variables o gastos fijos? Es un gasto fijo porque es un gasto de alimentación. Ahora sería un gasto variable si, por ejemplo, la ida al veterinario. Si usted no lo va a llevar todos los meses al veterinario, por ejemplo. Porque se supone que la mascota es como No, un pues uno integrante debería más familiar. ir al veterinario cuando se necesita. Sí, Claro, por ejemplo, si yo tengo entonces, una mascota, yo todos los meses tengo que gastar en mi mascota lo mínimo que es la alimentación. Entonces pasa a ser como un integrante más de mi grupo, ¿cierto? Donde hay un gasto fijo que es la alimentación. ¿Ya? Entonces sumamos esto, ya. ¿ya? Y le restamos
los 750.000. ¿Cuántos obtuvo usted al final? ¿Cuánto ahorró? ¿Lo sacaron? Hay algunos que me dieron respuesta. Esto era 750. Aquí me faltó un cero. ¿Ya? 930.000 pesos de ahorro. Ya. ¿Qué significa que tenga esta capacidad de ahorro? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Me permite hacer alguna proyección? ¿Ya? Es importante eso, porque obviamente que uno se va proyectando. Ya. Dice, los gastos de una familia fueron 750.000 al mes durante el año pasado. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No sé quién puede apagar, por favor. Ya. El gasto familiar fueron 750.000 al mes durante el año pasado. Si el grupo familiar tiene dos fuentes de ingresos, la misma que el mismo problema, pero dice, ¿cuánto deberían ser los costos de este año si quisieran tu micrófono, por favor? Alguien que le diga por favor. Usted puede silenciarnos a todos si quiere. Alguien que le diga por teléfono a la Samira, por favor. Gracias. Ya. Entonces dice, ¿cuánto deberían ser los gastos de este año si quisieran mantener el mismo nivel de vida? Pero ahora fíjese que el IPC ha subido un 5,5% en relación al año pasado. ¿Qué significa eso? ¿En cuánto disminuirá su capacidad de ahorro? ¿Qué significa 5,5%? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué se le ocurre hacer? Gracias, Samira. ¿Qué debo hacer? Ya sabemos cuánto es lo que tienen de ingreso. ¿Cuánto era el ingreso? El ingreso eran 750 más, perdón, eran 951 más 732. Ya. O sea, hace 1.683.000. Ya. ¿Qué debo hacer yo para ver qué pasa con su capacidad de ahorro? ¿Disminuye su capacidad de ahorro o no? Si el IPC es un 5,5%. Sí, ya. ¿Cuánto es lo que ahorra ahora? ¿Qué tendría que hacer yo? Dicen, ¿cuánto disminuirá su capacidad de ahorro? Entonces, los gastos suben un 5,5%. Entonces, ¿cuánto sería? Si usted me... Ya, ¿cómo sabe ese número? ¿Cómo lo sacó? El 909.750. Yo puedo hacer una regla de 3, ¿ya? O bien decir que los gastos, que son 750.000, como sube un 5,5%, lo multiplico por 1,055. O bien, si no quiero hacer esto, puedo hacer lo que está diciendo el Guillermo. Dice, calculamos el 5,5% de 750.000 y luego ese valor se le resta a, perdón, se le suma a los 750.000.
¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, de cualquiera de las dos formas, lo puedo hacer. Hágalo con una de ellas y le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es el gasto. El gasto es 791.250. Y ahora a ver, para la capacidad de ahorro, tendría que tomar 1.683.000 y restarle los 791.250. ¿Le dio? Entonces me da 891.750. Eso es lo que estaría ahorrando ahora, menos. Ya, duda, consulta. ¿Vamos bien? El C, lo mismo. Ya tiene el mismo problema, gasta lo mismo, recibe lo mismo de ingreso. El sueldo de la madre se reajusta todos los años en enero de acuerdo con el IPC. Si su empleador decide subir el sueldo en un 8% sobre el IPC, ¿a cuánto y en qué porcentaje aumentará finalmente el sueldo de la madre? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es lo que está aumentando el sueldo de la mamá? ¿Y en qué porcentaje? ¿Cómo lo podemos sacar? A ver, si se le ocurre. De la madre es 951.000. Ya. Dice que se sube anualmente, anual reajuste, esto en enero, de un 5,5%, que esto corresponde al IPC. Ya. Y aparte, dice el empleador que le va a subir, le sube 8% sobre el IPC. Eso es lo que le va a aumentar el sueldo. ¿Cómo lo haría usted? A ver, dígame cuál sería el procedimiento inicial. O sea, si eso que dice que sube un 8% sobre el IPC, ¿qué quiere decir esto? Porque esto es lo que yo tengo que pensar. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer? Eso está diciendo que aumenta por el IPC y luego el sueldo le sube un 8% a lo que queda. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cuánto es lo que estaría recibiendo la mamá si hacemos el reajuste del IPC? ¿Le suma cuánto, Guillermo? No sé, ¿qué es lo que le suma? Ya. ¿De dónde sacó los 63.300? ¿De dónde lo sacó? Ya, ¿y por qué del 8% de 791.250?
Si el sueldo de la madre era 951.000. Pero el sueldo de la mamá es 951. Se reajusta, dice, por el IPC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo entendemos? El sueldo de la madre se reajusta todos los años en enero, de acuerdo con el IPC. Su empleador decide subir del sueldo en un 8% sobre el IPC del 5,5%. Ya. Pero ¿de dónde sacó el 791.250? A ver, voy a prender mejor el micrófono ya. Sí, porque no le entiendo ese número. Ya, ¿de dónde saqué cuál? El 791.250. Es el reajuste, es el gasto total más el 5,5%. Pero no el gasto, por el sueldo. Pero dice que está sobre el IPC, entonces necesito sacar el 8% de eso y a eso se lo sumo al sueldo. ¿O está mal sacado? No, porque dice que el empleador decide subirle el sueldo en un 8% sobre el IPC del 5,5%. O sea, le agrega el 5,5% del IPC y luego a eso le sube un 8%. ¿Se entiende? A ver, sáquenlo ustedes mejor. No, no, pero por ejemplo, lo que está diciendo el problema, que la mamá tiene un ingreso de 951.000, ¿cierto? ¿Sí? ¿Guillermo? ¿O quién más? No sé si me entiende. Le suben el IPC, un 5,5%. Ahí queda su reajuste. O sea, va a recibir más de 951.000. Pero el empleador decirle subirle el sueldo en un 8% sobre el IPC, quiere decir de que le aplica el IPC y luego a lo que queda, el nuevo sueldo le sube un 8%. ¿Se entiende? ¿Guillermo? ¿O quién más? Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que sacar primero? Dígame, porque tenemos que sacar primero lo que hay que... ¿Qué debemos sacar primero? Dígame usted. Para calcular el reajuste, Tendré que sacar el 105,5% de 951.000. ya. Entonces tendría, en primera etapa, tendría que decir 951.000 por 1,055. Y eso me va a dar lo que recibe con el reajuste. ¿Ya? Ya, ¿cuánto le da eso? Y usted lo multiplica. Le da... ¿Cuánto le da? 1.003.305. Ya. Eso es lo que recibe la madre con el reajuste. Pero el empleador le dice, mire, yo le aumento un 8%. O sea, sería 1.003.305 por 1,08. Porque le aumenté el 8% a esa cantidad. Entonces sería 1.003.305 por 1,08. Y al final, la mamá finalmente, recibe mensualmente en ese año, durante ese año, 1.083.000
569. ¿Por qué? Porque me da 4 y lo aproximamos. Eso es lo que recibe ella mensualmente. ¿Se entendió el problema? ¿Está bien? ¿Los números? Ya. Y la pregunta es, ¿a cuánto y en qué porcentaje aumentará finalmente su sueldo? O sea, su sueldo aumentó, si yo doy respuesta, aumenta a 1.083.569. Pero, ¿en qué porcentaje aumentará finalmente de los 951? Que es lo que estoy viendo acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Para ver en qué porcentaje aumenta, decir, sacar una regla de 3. Decir, esto es el 100%, 951.000 es el 100%, como la diferencia de ellos dos, de 1.083.569 menos 951.000, que serían 132.569, esa X. Resolviendo de forma cruzada eso, ¿en qué queda? Le da un 13,9% más o menos. ¿Se entendió? Ya, ¿por qué me dio más que sumar el 8 con el 5,5? Porque es el 8% de lo que me queda sobre el 5,5. Entonces, por eso que va a ser más, poquito más que sumar ambos porcentajes. Siempre cuando yo hago aumento de un porcentaje y luego otro porcentaje más de aumento, ¿ya? El resultado final es un poquito más que sumar ambos porcentajes. Igual cuando disminuyo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda o consulta? Porque veo poquita participación. Esto en realidad nosotros lo hemos manejado de siempre, el porcentaje, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? Ya. Entonces, para obtener en consideración el IPC y la inflación, ya es un indicador que me permite mensualmente medir la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por hogares chilenos. Si el IPC sube, es porque aumentan sostenidamente los precios de los bienes y servicios que mide y estamos frente a una situación de inflación, ¿ya? Entonces, la inflación es el concepto acá del IPC. El costo más importante de la inflación es que se disminuye el valor de dinero que se utiliza cotidianamente para realizar transacciones. El costo de la vida sube, ¿ya? Como la canción de Juan Luis Guerra, ¿ya? En el salario no se reajusta de acuerdo a la evolución del IPC. Entonces, la misma cantidad de dinero compra cada vez menos bienes o servicios, ¿ya? Entonces, como nuestro sueldo no está reajustado en lo que evoluciona el IPC, sino que se lo ajustan una vez al año, como en promedio del IPC, no es lo mismo. Entonces, suele suceder que gastamos más en nuestros bienes de servicio básicos. Va aumentando el gasto, la entrada es la misma, y disminuye, ¿cierto?, la capacidad de ahorro que podamos tener, o la capacidad, ¿cierto?, de ver en qué otras cosas podemos invertir. Por eso que hoy en día que estamos en una crisis del COVID, que los precios han aumentado, no sé si se han dado cuenta, se está proponiendo, ¿cierto?, congelar los precios de los bienes y servicios básicos. ¿Por qué? Porque con la inflación suben todos estos costos y nuestro sueldo a lo mejor en muchas ocasiones se ha visto mejorado,
Ya hay mucha gente que a lo mejor recibe menos dinero de lo que recibía antes. Entonces, eso es la inflación. Ya hay países que tienen una inflación muy alta porque el precio, digamos, interno suben mucho los costos. Entonces, por eso que en cada país muchas veces comparamos lo que es el gasto de una canasta familiar y hay otros países que tienen súper controlado esto de la inflación y los gastos no son tan altos, ¿ya? En Venezuela, por ejemplo, en Venezuela la gente recibe un sueldo como, no sé, de $5 mensuales, $10, con eso tienen que sobrevivir, porque la inflación es muy alta, entonces eso es lo complicado, ¿ya? Ahora, cuadernillo del ejercicio 7, página 7, eso va a quedar ahí de tarea, el ejercicio 1, y el cuadernillo el ejercicio 2, ¿ya? Yo lo voy a publicar, porque vamos a parar un poquito antes, porque ahora vamos a eh, trabajar el quiz que voy a proyectar. ¿Alguna duda o consulta de esto? ¿Sacó algo importante en el entero de lo que, si es importante o no hacer un registro de gasto mensual? ¿Qué considera usted? ¿Considera que es importante? El Guillermo dice que en Venezuela, claro, o sea, es mucha cantidad de dinero, digamos, como para comprar algo y representar claro, ¿ya? Y eso es lo que pasa en Venezuela. Ya uno puede decir, hoy son, no sé, millones puede ganar, pero en realidad representa muy poco en lo que corresponde a lo que pueda comprar y adquirir. Ya se devalúa, cuando hay mucha inflación, el dinero se devalúa, quiere decir que el costo del dinero en sí de la moneda no es lo mismo, es más bajo. Ya, por eso que cuando los países tienen una inflación muy alta, hay una devaluación del dinero circulante. ¿Ya? Quiere decir que lo que en ese momento representa el dinero no es, digamos, tanto. No me alcanza para comprar lo que tenía que comprar antes.